noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves para entender mejor la información. Dígame si el argumento tiene el dato que conmueve el corazón. Fake news que se nos vienen en avalancha. Quítale sus mentiras y sus pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes pensar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Bienvenidos a su programa Claves. En esta ocasión vamos a hablar de la gran fiesta futbolera global y del contexto político en el cual se desarrolla esta fiesta en México. Y estaremos con ustedes Felipe Ávila, Diana Fuentes, Ariel Rodríguez Curi y un servidor, Rafael Barajas. Pero antes de iniciar, vamos a una cápsula que hemos preparado para este evento. La justa deportiva más importante del mundo está a la vuelta de la esquina. Como sabemos, sus sedes son los 3 países que componen Norteamérica: México, Estados Unidos y Canadá, siendo nuestro país donde tendrá lugar la inauguración de uno de los deportes más seguidos a nivel global. En México, las sedes estarán distribuidas entre la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En lo que respecta a la capital del país, y según datos del gobierno de la ciudad, hubo una inversión estimada de alrededor de 23 millones de pesos en infraestructura. Además, el gobierno de la Federación anunció en su momento una inversión en movilidad de 2,000 millones de pesos para cada una de las sedes mexicanas del torneo deportivo. Cabe señalar que el órgano que administra y concentra la organización de esta justa define una serie de parámetros que las ciudades deben cumplir para que puedan, desde su perspectiva, garantizarse no solo los encuentros deportivos, sino todas las implicaciones de infraestructura, acceso, conectividad, regulaciones comerciales, garantías legales y fiscales y seguridad que impone este organismo. Desde una perspectiva crítica, se señalan efectos que impactan de manera negativa en las ciudades que albergan este tipo de campeonatos. Por un lado, se habla del impacto urbano y social reflejado en procesos de gentrificación acelerada, estrés sobre los servicios públicos, desigualdad y la disminución de la calidad de vida producto de la contaminación, el posible caos vial y la saturación de espacios públicos. A esto se suman movilizaciones sociales que ven de forma estratégica el torneo como un escaparate idóneo para visibilizar sus demandas. Cabe señalar que este tipo de problemáticas han sido ineludibles a lo largo de la historia moderna del fútbol y su campeonato. ¿Cuáles son las claves que nos permitirán explicar la sostenibilidad de este tipo de justas deportivas en el siglo XXI? El fútbol es un deporte importantísimo, pero también es una forma de vida, es también un espectáculo, es un fenómeno de masas y también es un gran negocio. Como parte de este negocio, incluso nosotros, es un negocio que tiene reglas. Entonces a nosotros nos han sugerido manejarnos con cuidado con ciertos términos, de manera que nos vamos a tomar la libertad de reemplazarlos aquí en vivo, pero sí quiero decirles que esta es ya la 3ª ocasión en la que México es sede de esta fiesta de las patadas y ya fue sede de esta fiesta en 1970, en 1986, y en esta ocasión estamos ya ante el primer evento de este tipo, que es trinacional. Y es curioso porque eso corresponde a todo un proyecto político y económico que existía cuando se arregló este trato, y es que estábamos en el bloque económico de América del Norte, con Estados Unidos, Canadá y México. Este bloque ya está deshecho, pero la fiesta deportiva va, ¿no? Y va a tener lugar en Estados Unidos, en México y en Canadá. Vienen
entre otras cosas, algunas luminarias de este deporte. Van a venir Mbappé, Messi, Ronaldo, Yamal, etcétera, y Vinicius Junior, y esperamos que sea un fenómeno popular, una fiesta muy importante, pero, por supuesto, esta fiesta tiene sus problemas. Felipe, ¿qué nos puedes decir del fútbol como espectáculo? Bueno, el fútbol es el deporte más popular del mundo. Es practicado prácticamente en todos los países del orbe. Es un deporte que se ha arraigado, incluso en lugares en donde no despertaba gran expectación en los últimos años, y en buena medida como producto de este gran espectáculo en el que se ha convertido en las últimas décadas, pues también ya lo practican de manera regular en las universidades, en los barrios, en fin. Y en México, sin duda, es el deporte con mucho más popular, más extendido. México, como bien mencionas, Rafael, ya fue anfitrión en 1970 y en 1986 en una situación social, económica y política muy especial, porque el mundial, la gesta deportiva de 1970 se celebró 2 años después de una terrible masacre estudiantil, en donde el movimiento que había generado una huelga nacional estudiantil fue brutalmente reprimido, y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz trató de utilizar esta gesta deportiva para legitimarse, y por supuesto que no lo pudo hacer, porque en la inauguración fue repudiado masivamente por todos los asistentes al Estadio Azteca, que mostraron de este modo su repudio ante el mundo con un gobierno represor que no era bien visto, que no era aceptado y que era repudiado. Y en 85 se dio una situación similar también. Digo, en la gesta deportiva del 86 se dio un año después de una terrible tragedia por los terremotos de septiembre de 1985. La actuación del gobierno federal encabezado por Miguel de la Madrid también fue muy mal vista por la población, porque no se actuó a tiempo ante la tragedia y porque ya estaba en marcha una política antipopular neoliberal que estaba causando estragos dentro de la mayoría de los sectores populares. De manera que en la inauguración el presidente de la Madrid tampoco se salvó de esto, ¿no? Ahora el mundo está en una situación también muy complicada. Hay conflictos regionales, hay problemas de migración, hay problemas de comercio, hay una serie de restricciones que hacen que también la situación internacional ahorita sea particularmente delicada. Y bueno, como estamos comentando, la celebración de esta gesta deportiva es un compromiso de Estado que el gobierno de México tiene que cumplir. Es un compromiso heredado, no fue este gobierno ni el anterior quienes solicitaron ser sede, se dieron las cosas, se ha asumido la responsabilidad. Y bueno, pues estamos en vísperas de este gran acontecimiento que tiene los ojos del mundo puestos en estos 3 países sedes, y particularmente en México, que es donde tendrá lugar la ceremonia inaugural el día de mañana. Muy bien. Oye, Ariel, una pregunta. El fútbol, por supuesto, es un deporte importante, también es un espectáculo, pero tiene diferencias con otro tipo de deportes. ¿Cómo compararías este tipo de gestas, esta fiesta de las patadas, con lo que ocurre con las Olimpiadas? Yo creo que estamos ante fenómenos globales que en realidad ya definen el timing, el ritmo, según la cual el público, nosotros, vemos el mundo. Cada 2 años o hay Juegos Olímpicos o hay una justa mundialista de fútbol. Entonces, esto es un elemento fundamental porque homogeniza, digamos, a los públicos, que de por sí podríamos ser muy diferentes entre todos, y sin embargo hay como un calendario internacional que nos va poniendo ritmo a la manera de enfrentar una serie de unos deportes, en el caso del fútbol, y un conjunto de deportes, en el caso de los Juegos Olímpicos, que tienen mucho también de ritos, ¿no? Y esto es importante porque no solamente se dirime quién gana, sino a que hay una relación muy estrecha entre el que compite en la cancha, en la arena, en la duela,
etcétera, y el propio público que se está no solamente divirtiendo, se está apasionando por lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces me parece que es, en términos de la globalidad, quizás lo que más ha resistido tanto la justa mundialista como los Juegos Olímpicos, los estragos que está haciendo el reacomodo geopolítico internacional actual, ¿no? Esa es una paradoja que parece que algo que nos entretiene en realidad está resultando una superestructura para aquellas aspiraciones sobre el mundo global. Ahora, es tan importante unos Juegos Olímpicos como una justa mundialista que estos vienen con su pareja, y esa pareja se llama la política. Es imposible imaginar unos Juegos Olímpicos o un torneo como el que se inicia mañana en esta ciudad sin que llegue también el invitado, no invitado, el invitado indeseable, que es la política internacional, la política regional y la política local. No nos sorprendamos por lo que está pasando, porque aunque no los quisiéramos invitar, ellos se van a colar por donde puedan. Entonces hay que vacunarnos contra la idea de que reuniones como lo que inicia mañana traen aparejados problemas. No traen aparejados problemas, traen aparejado lo que es el mundo en un momento dado, sean Juegos Olímpicos o sea una justa mundialista de fútbol. Muy bien. Oye, Diana, es decir, hemos hablado del fútbol como espectáculo, como fenómeno, pero también es un negocio. Por supuesto, porque a lo que dice Ariel habría que sumar que el otro no invitado, pero que está ahí a la base, es la economía y el negociazo que esto representa, ¿no? Y claro, sobre la base del afecto, la pasión que genera este encuentro, pues hay que también decir, ¿no?, lo que está pasando en este que se va a dar ahora en nuestro país y en Estados Unidos y Canadá, porque habríamos de compararlo con lo que generó en términos de ganancias este tipo de encuentro en ocasiones pasadas. Fíjense ustedes, se proyecta que la federación responsable de la fiesta de las patadas tendrá unos ingresos aproximados de 8.900 millones de dólares solo por este encuentro, lo que representa un 56% más de lo que sucedió respecto de Qatar en 2022, un 67% más respecto a lo que sucedió en Rusia 2018 y el doble de lo obtenido en Brasil en 2014. Es decir, este es un negociazo. Y lo que me interesa es por qué es un negociazo. Bueno, la susodicha federación resulta que las ganancias que concentra se las lleva nada más y nada menos que a Suiza. Y las razones son casi obvias. Esta federación se fundó en 1904 en París e inmediatamente dijeron hay que mudarnos y hay que llevarnos todo esto hacia Suiza por las ventajas evidentemente jurídico-fiscales que este país les ofrece. Casualmente, en términos jurídicos y fiscales, se definen a sí mismos como una organización sin fines de lucro y resulta que van al lugar que les va a permitir tener exenciones fiscales. Entonces, ahora, ¿en qué se da la ganancia? Bueno, una parte muy importante, el 44% de los ingresos que se cree que se va a tener este año, es decir, unos 4,000 millones de dólares, solo son por los contratos de derechos televisivos o de transmisión. Algunos de estos ya por vía streaming. En Estados Unidos y Canadá, porque claro, Estados Unidos, Canadá y México representan los mayores mercados publicitarios para este negocio que es el negocio del fútbol. En términos de patrocinios y de marketing, se calculan más o menos 2.700 millones de dólares en ganancias con patrocinadores globales, grandes emporios, nombres que conocemos, ¿no?, marcas bien vistosas, bien establecidas en esta fiesta de las patadas. Y luego, un asunto no menor, que es una novedad de este encuentro, es que se crearon, la federación creó 16 cuentas de Instagram, cada una por sede, para crear mercados publicitarios independientes en cada una de estas sesiones, lo que le va a permitir generar unas ganancias específicas enormes. Y además, ya a eso sumemos ahora lo de las entradas, ¿no? Porque resulta que cualquier apasionado del fútbol de a pie, ¿no?, no va a poder entrar a esos estadios, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Canadá. Y entonces se calculan más o menos 3,000 millones de dólares lo que se proyecta, porque recuerden que además crearon un esquema de ajustes al precio según la demanda, que es el libre mercado en su expresión más bruta en un espectáculo como este. Me parece que eso es importantísimo porque además nos hace pensar, ¿no? Por ejemplo, se pasó de 32 equipos a 48 y esto no tuvo nada que ver con el deporte.
Esto es negocio redondo, puro y duro. Ahora, también, ¿cuál es el beneficio de las ciudades sede? Pues se supone que el beneficio es el turismo, ¿no? Pero a pesar de ello, las proyecciones económicas sobre esto son bastante inestables. No queda claro, pero es algo que no solo puede afectar a nuestro país, porque como bien decía Ariel, el tema es que este encuentro mundialista, ¿no? Esta fiesta de las patadas, pues resulta que siempre ha sido privada. Es un negocio que siempre ha sido privado. Y la pregunta es, ¿cómo se gestionan el gasto público que se requiere para que haya ciudades sede respecto de este negocio totototote? Y aquí es donde viene la balanza complicada. Resulta que ninguna de las ciudades sedes va a tener gran beneficio, ni siquiera las ciudades en Estados Unidos, ni tampoco en Canadá. Entonces creo que ahí se revela lo que pervierte lo que sin duda debería ser una fiesta. Bueno, además se supone que el fútbol es un deporte y que la política no se debería de mezclar, pero está mezclada. Y hay hechos políticos internacionales que pesan en esta gesta pambolera global, ¿no? El primero es que hay países que han sido excluidos. Rusia fue excluido, en principio, por la intervención en Ucrania, pero nadie excluyó de los torneos ni a Israel y, por supuesto, nadie dice nada de lo que ocurre con Estados Unidos. Y la verdad es que lo que ha hecho Estados Unidos con algunas de las selecciones, pues es muy serio. Por ejemplo, le prohíbe a la selección iraní que pernocte en los Estados Unidos. Está prohibida, la afición iraní tiene prohibido el acceso a los estadios en Estados Unidos. Hemos además tenido incidentes que son muy serios, ¿no? Por ejemplo, el delantero estrella de la selección de Irak, Ayman Hussein, fue retenido, interrogado durante 7 horas por autoridades norteamericanas y realmente pues, no hay motivo de fondo para esta retención. Y también se le negó la entrada al árbitro Omar Abdulkadir Artan, que es el mejor árbitro del continente africano, fue deportado a Turquía y esto, pues la verdad, pues no se justifica, ¿no? Es una cosa indebida. Y esto, bueno, hay que hacer mención del hecho de que esta federación le dio un premio de la paz a Donald Trump, ¿no? Quien ha demostrado no ser merecedor de este galardón, ¿no? Entonces, bueno, son las cosas complicadas que se dan en este proceso, ¿no? Pero, bueno, pues, es parte también del show y del espectáculo y del contexto. Diana, yo te quería preguntar, este evento fue firmado en tiempos de Enrique Peña Nieto, ¿cierto? Sí, así es, el compromiso económico que se adquirió con esta rifa que nos ganamos, porque es un poco ganarse la rifa del tigre, ¿no? Así como, ¿quién va a salir premiado? Y entonces salimos premiados y muy contento. Peña Nieto firmó pues que México sería sede, estará aquí en la Ciudad de México, como bien sabemos en Guadalajara, en Monterrey, pero el punto clave del negocio de la federación, de la susodicha federación, tiene que ver con las garantías fiscales que se les otorgan. No es novedad que los grandes corporativos mundiales hacen un negociote precisamente evadiendo todos los compromisos fiscales que deberían tener por las grandes sumas de riqueza que acumulan, ¿no? Entonces, se le dieron exenciones generales de impuestos federales y locales, se les dieron servicios públicos sin costos, se les dio un régimen fiscal especial para personas físicas y morales relacionadas con el encuentro futbolero. Y todo esto, por supuesto, no se ha cuantificado cabalmente, no podemos saber cuánto va a representar, pero lo cierto es que esto se pactó desde entonces y es un pacto que no se podía romper. Ahora, como decía hace un momento también Felipe, ¿no? Esto implica ciertos compromisos para las ciudades sedes o los países que van a funcionar como sede. Implica, por ejemplo, que hay que otorgar garantías gubernamentales, cubrir costos de seguridad, infraestructura, logística, ceder control comercial. Es interesante, ¿no? Que incluso el asunto de
qué es lo que se van a reservar la federación como ganancia, implica hasta el costo del pago de los estacionamientos. Es decir, hasta allá llega el negocio, no se les va ni un pesito, ¿no? Y entonces creo que ahí tenemos que tener muy claro esa compleja balanza. Había que cumplir con estos compromisos. Se trata de un negocio depredador, sin lugar a dudas. A pesar de ello, pues sí, habría que preguntarnos, ¿no? Entendemos que hay una inversión pública importante, sobre todo en el entorno de los estadios, en los espacios y en la infraestructura de movilidad que esto nos va a traer. A pesar de ello, el negocio es tan depredador que la balanza sobre sus efectos positivos son todavía algo por verse. A ver, Felipe, una pregunta. ¿Cuál es el compromiso de México en un festival tan importante deportivo? Bueno, sin duda el compromiso de México es que el torneo deportivo tiene que salir bien, porque es el prestigio, es el reconocimiento, es la imagen de México ante el mundo, porque va a haber cientos de millones de personas viéndonos todos los días, ¿no? Por eso es tan importante que este compromiso de Estado se cumpla cabalmente, que la gesta deportiva se desarrolle sin contratiempos, de que sea un gran torneo deportivo, un gran espectáculo que pueda ser admirado, disfrutado, también sufrido por las selecciones que salgan derrotadas, porque se da este fenómeno muy curioso en donde la gente, como lo comentaba Ariel, se identifica con su selección. Hay un sentimiento de identidad y de nacionalismo patriótico, en donde de repente las y los mexicanos estamos en los botines, en los zapatos de los 22 representantes de México como país, ¿no? Entonces, pues el compromiso del gobierno, que lo está haciendo, es garantizar que esto se lleve a cabo en los mejores términos, que sea un gran torneo, que sea un gran éxito, que se fortalezca la unión, la fraternidad, que haya, aunque sea en este mes y medio, lazos que más nos unan y no que nos dividan. Y creo que pues esto es lo que sin duda va a comenzar a partir del día de mañana. Muy bien. Ariel, ¿qué nos puedes decir del contexto en el que se da esto? Mira, yo creo que para entender el contexto y sobre todo las repercusiones de la justa mundialista, habría que atender mucho lo que se han dicho mis colegas, lo que ha dicho Diana en especial, porque yo creo que comparado, digamos, la justa mundialista con los Juegos Olímpicos, hay un déficit absoluto en lo que empieza mañana y tiene que ver con el honor. Es decir, mal que bien, y con todos los escándalos que han rodeado los Juegos Olímpicos, ahí hay una preocupación por el honor del deportista y de su público, ¿no? Este maremoto de negocios donde le ganan hasta el viene, ¿no? Lo cual ya es escandaloso, está sepultando el honor del que está en la cancha y del público que presencia esa justa deportiva. Y una justa deportiva que no apele al honor deja de serlo, ¿no? Este maltrato indebido, humillante a algunas de las selecciones o miembros de las selecciones por el gobierno de Estados Unidos, por la migra estadounidense, cancela, niega la naturaleza misma de una justa deportiva que tiene que ver con el honor y la dignidad de las personas, ¿no? Eso es algo que la organización que organiza la justa mundialista está olvidando cada vez más y se está convirtiendo en una corporación que lo mismo podría vender refrescos que misiles, ¿no? Es decir, ha perdido el sentido de la competencia y de la humanidad, digamos, que está compitiendo abajo en el campo de juego, ¿no? Y eso sí va a pasar sus costos si no se ataja en un momento dado. Y en nuestro siguiente segmento de claves, vamos a hablar del contexto político en México sobre esta gesta global, futbolera. Desde los llanos futboleros de Ecatepec, va esta rola. Como el mundo está tan mal, hablaremos de fútbol. Ya veremos la final, se sabrá quién mete gol.
se queda fuera. Viene el equipo de Irán y trompas en sus jugadas. En el Medio Oriente están agarrándose a patadas. Pena máxima y total. Pide trompa a capos grandes, luego saca de un penal a su capo Orlando Hernández. Hay un cierto embajador yanqui, no sabe jugar y se mete sin pudor, siempre fuera de lugar. Ya que hablamos de partidos, el del PRI que está en Coahuila compró votos mal habidos, hizo un fraude muy mamila. Estamos de vuelta aquí en Claves, gracias por acompañarnos. Y ahora en este segundo bloque hablaremos de la forma en la que se están dando las movilizaciones y el modo en el que está sucediendo la gesta mundialista en nuestro país. Pero primero y antes de entrar al tema, pasemos a ver la siguiente cápsula. En el marco del Torneo Mundial de Fútbol que se inaugura en México, diversas organizaciones gremiales, estudiantiles, sindicales y colectivos civiles llevan a cabo una serie de movilizaciones. Estos sectores se encuentran en la cobertura de la prensa internacional, un espacio propicio para visibilizar sus demandas locales y nacionales. El inicio de estas manifestaciones estuvo marcado por el plantón que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene desde hace 2 semanas en el Centro Histórico de la Ciudad de México. A este panorama se suman las jornadas de protestas convocadas por colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes buscan llamar la atención sobre la crisis en la materia, así como las expresiones de agrupaciones vecinales que señalan que la justa deportiva acelera los procesos de gentrificación y desigualdad urbana. Por su parte, organizaciones de transportistas y agricultores anunciaron un paro de labores y cierres carreteros para el jueves 11 de junio, día de la inauguración del torneo. Esta acción prevé afectar las vías de comunicación en entidades como Guanajuato, Estado de México, Puebla, Veracruz, Querétaro, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y la Ciudad de México. Ante este escenario, el arranque del torneo deportivo se presenta no solo como un reto de logística e infraestructura para las autoridades de las distintas sedes, sino también como un espacio de negociación política donde la gestión de la protesta social compartirá el escenario con la agenda turística y comercial. En los últimos días, justo ya a unas horas quizá de que empiece este famoso torneo, pues hemos visto que en nuestra ciudad se han sucedido, la Ciudad de México, algunas movilizaciones. No son las únicas, por supuesto, también ha habido en otras ciudades mucho más pequeñas, pero aquí en la Ciudad de México se han dado algunos de estos encuentros, de estas movilizaciones, particularmente la que ha encabezado la coordinadora, la CENTE, y pues en torno a ello hay muchas discusiones que debemos dar y que son de enorme relevancia. Pensemos en ello, pensemos en lo que representan en este contexto, tanto local como social y mundial, ¿no, Ariel? ¿Cómo pensar, cómo entrarle a esta discusión tan complicada? Un reconocido historiador hablaba de estructuras de oportunidad. Esto quiere decir que en determinadas circunstancias, grupos que piensan que no tienen la visibilidad suficiente o que no la tienen objetivamente, aprovechan ese momento para mostrar sus demandas. Puede ser eso algo más o menos espontáneo, puede ser algo más o menos planeado. Esto se ha dado en toda la organización, en todos los eventos internacionales que convocan, digamos, a deportistas, a la opinión pública, a públicos como tal. Así se podría hacer la historia paralela de los Juegos Olímpicos a partir de las movilizaciones que confluyen en esos Juegos Olímpicos, pero yo diría que ahí el Comité Olímpico Internacional y los Juegos Olímpicos han tenido una ventaja sobre los organizadores de la justa mundialista. Mientras que el Comité Olímpico Internacional más o menos ha sido poroso, permeable a ciertas demandas que vienen de abajo,
por ejemplo el de las mujeres, por ejemplo el medio ambiente, por supuesto el apartheid en su momento, etcétera, y ha logrado integrarlos incluso en la agenda olímpica, ¿no? No sin luchas, no sin problemas, no sin resistencias, pero forma parte del ambiente olímpico más o menos de manera orgánica. Los organizadores de la justa mundialista son absolutamente impermeables a lo que pasa en sus alrededores. Y por eso tenemos, quizás entre otras cosas, porque es una reunión tan marcadamente privada que piensan que pueden ser las cosas todas puertas adentro. Pero el común de los ciudadanos que aprovecha esta situación, con razón o sin razón, ¿no? A mí no me gustan todas las movilizaciones, aunque simpatizo con algunas, pero no me gustan todas, con razón o sin razón, entienden que si no se manifiestan en esos momentos, su mensaje o su demanda va a quedar trunca, ¿no? Entonces esto es algo que hay que entender porque así es, así ha sido y así va a ser en los Juegos Olímpicos y en las justas mundialistas. Eso no tiene remedio. Ahora, lo que va a ser muy interesante analizar es, estamos muy concentrados en lo que pasa en México, especialmente en la Ciudad de México, pero vamos a ver cómo se movilizan también, porque hay disidentes en todas partes, en Estados Unidos y en Canadá, a propósito de la justa mundialista que empieza en estos días. Eso va a ser muy interesante porque ya vimos que hay un comportamiento un tanto bellaco del gobierno de Estados Unidos respecto a la entrada a la gesta. Vamos a ver cómo se comporta respecto al público alrededor de los estadios. No lo tomemos en el caso mexicano como algo excepcional. Viene en el paquete que compramos, o que compró Peña Nieto si quieren. Es el paquete de Televisa también. Es el paquete donde le andan mendigando migajitas Televisión Azteca. Ese es el paquete completo. No hay paquete sin esas periferias que se están volviendo centrales, quizás por unos días. Luego creo que va a vainar el temporal. Sí, así es. Se puede hablar de Qatar, se puede hablar de Alemania, se puede hablar de cómo efectivamente... ¿De México 68? De México 68, las rechiflas de las que nos hablaba Felipe hace un momento. Pero, pues, evidentemente aquí se expresan las tensiones que afincan en el contexto tanto de la propia Ciudad de México, o veremos, ¿no?, en Monterrey y en Guadalajara, las que tienen que ver con el contexto nacional y también de alguna manera internacional, la relación con los Estados Unidos. Es decir, todo esto tiene distintas capas de análisis posible que se imbrican sin lugar a dudas y que debemos contemplar a la hora de pensar lo que está pasando y las inconformidades de múltiple tipo que se manifiestan y que también generan entre la ciudadanía, ¿no? Sí, mira, por supuesto que hay reclamos que son históricos y yo estoy convencido de que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y todo el mundo tiene derecho a quejarse y todo el mundo tiene derecho a protestar y tiene derecho a hacerlo sin ser reprimido. Y esto es fundamental, es una cosa que hay que plantear de entrada. Sin embargo, el protestar, el manifestarte, pues también te implica una responsabilidad. Si quien se manifiesta se tiene que hacer responsable de lo que hace y eso implica asumir un costo político. Y quien se manifiesta tiene que entender por qué se manifiesta, en qué contexto se manifiesta, cómo se manifiesta y cuáles son las repercusiones políticas de lo que está haciendo. Lo tiene que hacer. Y aquí yo sí quiero señalar una cosa que es muy delicada y que es muy importante. Aquí hemos analizado en claves el hecho de que estamos en plena guerra cognitiva y de que hay un intento de desestabilización del gobierno mexicano por parte de la derecha internacional. No estoy acusando a nadie de estar ligado con nadie y todo eso, pero el manifestarte en este contexto, por supuesto que implica una responsabilidad política específica, ¿no? Y aquí yo sí quiero señalar en concreto que a mí me preocupan algunas demandas que está teniendo la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque hay unas demandas que yo sí creo que quien las pide sabe que es difícil que se cumplan. Por ejemplo, piden 100% de aumento salarial. Digo, a todos nos vendría bien un 100% de aumento salarial. El tema de fondo es, ¿eso es posible que te lo den? ¿Es posible que se los otorguen? Es muy difícil que se dé. Porque si se le da a ese gremio, desatas, tienes que dar un aumento prácticamente a todos los sectores y esto complica mucho las cosas. Otro tema que es muy delicado es la derogación de la ley del ISSSTE. Mira, hay cosas que van cambiando a lo largo de la historia. Yo, por ejemplo, estaba en contra de la aprobación del TLC en el 94.
Sin embargo, ahorita si le quitan el TLC, el Telecán a México, nos metemos en una bronca terrible. Las cosas van cambiando. Yo me manifesté en contra de la ley del ISSSTE del 2007. Me pareció una barbaridad, me pareció que efectivamente lastimaba a todo el sistema económico mexicano. Sin embargo, pues las cosas han cambiado, las cosas se han venido complicando. El cálculo que se ha hecho es que la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007 y el regreso al viejo sistema de pensiones tiene un costo de 20 puntos sobre el Producto Interno Bruto. Esto hace inviable que se transite por ese lado, ¿no? Entonces, obviamente, cuando uno se topa con estas cosas, dice, bueno, aquí está ocurriendo algo. Es decir, obviamente esto parece ser más una estrategia de tensar la liga para conseguir otras cosas, ¿no? Que no sabemos bien qué son, ¿no? Y me parece además particularmente grave que quien está tensando la liga no está midiendo que está tensando la liga en un contexto de agresión internacional contra el país. Y eso es a mí lo que me preocupa y creo que es razonable. Sí, efectivamente las condiciones van cambiando. Yo creo que ese es un punto muy importante. Sí habría que reconocer, estamos en un punto de desarrollo del capitalismo en el que lo que destruyó durante las décadas del neoliberalismo hoy ha sido tan profundo que volver a esquemas anteriores cuesta mucho trabajo si contemplamos que tenemos economías débiles. Creo que eso es un punto que hay que poner en la mesa de discusión con mucha seriedad. Ahora, también creo importante, para darle la palabra ahora a Felipe, el asunto de que efectivamente estos procesos implican acumulación de fuerza política, ¿no? Es decir, las demandas sociales implican la posibilidad de acumular fuerza y no de perderla en el camino. Pero también implican una discusión sobre la necesidad de no criminalizar, de no poner en la discusión esto en términos que nos pongan en un terreno de debate y político más tenso en el que nos encontramos, creo, Felipe. ¿Qué pensarías? Sí, yo creo que es un momento particularmente delicado. Coincido totalmente con lo que acaba de decir Rafa, de que este contexto en el que están apareciendo estas protestas con consignas y con demandas maximalistas que están fuera de la realidad, poderlas cumplir ahorita, aunque el gobierno tiene la disposición de hacerlo, materialmente está imposibilitado de hacerlo. Pero en el caso de la sección 22 de Oaxaca, también me parece que deberíamos considerar que es una de las secciones sindicales que más beneficios ha obtenido por parte de este gobierno, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Tan solo en este último ejercicio fiscal 2025-26, la sección 22 de Oaxaca ha recibido más de 23,000 millones de pesos. De estos 23,000 millones de pesos, 5,900 millones corresponden a las becas del bienestar, 3,500 millones de pesos a las becas Rita Cetina, 1,000 millones de pesos a las becas Benito Juárez, 1,000 millones de pesos para becas para los jóvenes escribiendo el futuro, 2,300 millones de pesos para la Escuela es Nuestra para el año de 2025 y 1,400 millones de pesos para la Escuela es Nuestra para el año de 2026. Entonces, el que algunos dirigentes de la sección 22 digan que este gobierno de la presidenta es igual que los otros, que no les cumple, que no los escucha, que quieren obligarla a que se siente frente con ellos cuando la dejaron plantada el año pasado, pues la verdad es que sí te genera muchas preguntas, porque si algún gobierno de los últimos, que recordamos de los últimos 40 años, ha estado cerca no solamente del magisterio independiente, sino de los movimientos sociales, creo que es este. Hay mesas abiertas, está la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, el director del ISSSTE, que han atendido desde hace semanas reuniones periódicas con los representantes de la sección 22, y sin embargo no se ha podido llegar a un acuerdo. Y creo que no se ha podido llegar a un acuerdo porque, aunque ya se les han hecho concesiones, ya se derogó la UCICAM, este mecanismo de promoción de la carrera magisterial
que era repudiado por las y los maestros, ya no está en el terreno de la discusión. Ya se está construyendo un afore especial dentro de Pensioniste para el magisterio. Se basificó a 1.200.000 plazas, que era una de las demandas centrales del magisterio también en este último año. Es decir, hay disposición no solamente de sentarse a dialogar, sino también se han ido solucionando las demandas que el gobierno puede satisfacer. Y si no se han levantado los plantones, las movilizaciones, las protestas en la calle, es porque la sección 22 no ha querido hacerlo. Y no ha querido hacerlo porque está esperando que este gran escaparate que da la fiesta de las patadas le sirva para poder obtener más. Pero están tensando la liga al máximo y esa liga se puede reventar porque el escenario que está ahorita con el conflicto con Estados Unidos, con la amenaza de la ultraderecha que quiere debilitar y desestabilizar al gobierno de la presidenta, pues la verdad es que es un escenario ideal para que cunda una provocación que nadie queremos y que el gobierno lo ha dicho, no va a reprimir. Pero es una situación particularmente delicada porque de verdad puede pasar cualquier cosa, puede ocurrir una provocación. Ya se ha visto que hay grupos radicales que han querido meter bombas caseras a las manifestaciones de protesta y esto se puede desbordar. Entonces, creo que sí hay que hacer un llamado a la mesura, a la responsabilidad, a la no violencia, a que se sigan las mesas de diálogo, de negociación. Y, ¿verdad? Yo creo que con el antecedente que tenemos del 68 trágico mexicano, yo no vería para nada mal que todos los actores involucrados acordaran una especie de tregua en tanto pasa la gesta mundialista y después nos volvemos a sentar a negociar todos los que queramos negociar y encontramos la manera adecuada de ir resolviendo estos conflictos, porque si no, de verdad que estamos ante una situación de riesgo especialmente complicada. Sí, plenamente de acuerdo. Yo creo que ahí lo que todos estamos pensando que no puede suceder es que haya un escenario que abra la posibilidad para una confrontación, una provocación que a muchos les vendría muy bien, ¿no? En términos de que haya una respuesta represiva y hay muchos interesados en que se camine hacia allá. Entonces, en ese sentido, ¿qué más decir, Ariel? Que nos ayude a reflexionar, que ayude a tratar de tener entradas que nos hagan sopesar de la manera más adecuada lo que está sucediendo. Yo diría que una parte fundamental de la democracia no solamente es la posibilidad de elegir a tus gobernantes o de ser elegido como gobernante o como representante, sino es nuestro aprendizaje de cómo vivimos el conflicto. El conflicto es intrínseco a la propia democracia, así es. Si no hubiera conflicto, la democracia quizás sería un lujo, pero como hay conflicto social, político, ideológico, de clase, de género, etcétera, la democracia es necesario para discernir cuáles son las soluciones pacíficas, por un lado, y más acertadas o al menos adecuadas a esa circunstancia. Yo diría en principio, entonces, no nos asustemos porque se movilizan un conjunto, quizás grande, quizás mediano, de mexicanos alrededor de la justa mundialista de una coyuntura específica. Ese es un asunto. Pero dentro del aprendizaje que todos debemos tener en la democracia es cuándo avanzar y cuándo retroceder. Esto es absolutamente crucial y lo es más aún tanto para la sección 22 como para sus simpatizantes. Parte del aprendizaje más doloroso de la oposición en México en el proceso de democratización del sistema político es que muchas veces se ganó, como muchos veteranos del 68 dicen, antes de septiembre de 1968 habíamos ganado la opinión pública y habíamos ganado el pliego petitorio y no supimos detenernos a tiempo. Pues está sujeto a interpretación y a discusión esta idea, pero es algo que te dicen los protagonistas del 68. Bueno, ahora los que están protestando contra el gobierno de buena fe, pensando que hay un mecanismo de interlocución, tienen que saber
hasta dónde están llegando hoy por hoy. Y si es necesario emprender una retirada para dar paso a una razón de Estado que el gobierno no adquirió, que el gobierno no compró, que el gobierno está subsidiando muy a su pesar, que es un campeonato internacional, ¿no? Si no se aprende eso, se corren muchos riesgos de perder por parte de los disidentes lo poco o lo mucho que hayan ganado hasta estos momentos. Es indudable, yo creo también, el hecho de que en el contexto actual la opinión pública es muy favorable al gobierno de la 4T. Así es. Y entonces, claro que en esa tensión también, ¿no?, confrontar al gobierno tiene costos, esto es innegable. Pero pensar en eso, Rafa, ¿cómo pensar también en cómo esos costos no volatilicen más esto, no se vuelvan ese posible escenario para otras tensiones? Claro, mira, yo quisiera además ahondar un poco en lo que contó Felipe, ¿no? Es decir, hay que reconocer que el gobierno reinstaló a 1,100 maestros que habían sido despedidos, que habían sido suspendidos por oponerse a la reforma educativa del 2012. No ha habido actos de represión. Hay cambios en el sistema de pensiones para que el maestro tenga una jubilación más digna. Hay una ruta para construir un sistema de carrera magisterial. En materia de salarios, si tú revisas el salario magisterial, pues ya tuvo un aumento del 100%, porque pasó en tiempos de Felipe Calderón, el maestro promedio recibía 9,580 pesos y hoy casi siempre rebasa los 20,000. Pues no. Entonces, yo sí creo que todo esto tiene que pesar en la balanza y tiene que pesar también en sectores del magisterio. Yo creo además que es un hecho, nadie puede ni debe criminalizar a los que protestan, esto está clarísimo, pero sí, quien protesta se tiene que hacer responsable de sus actos. Y esto implica que tiene que leer bien el contexto político en el que se está protestando. Eso, por supuesto, que tiene un costo. Si tú no lees el contexto político y te manifiestas y apoyas a otros sectores, eso te lo van a cobrar, aunque no quieras, ¿no? Y estas son cosas que se tendrían que estudiar, que los actores tendrían que revisar con muchísimo cuidado. Yo estoy convencido de que pueden no ser correa de transmisión de los partidos de oposición, los que protestan, pueden no ser enviados del imperialismo internacional, enviados por otros partidos, etcétera. Pero lo que sí es un hecho es que tanto, digamos, los sectores de la derecha internacional como de la derecha nacional sí buscarán infiltrar. El riesgo de infiltración es importante, hay que cuidarlo muchísimo y es obviamente un factor que puede desestabilizar muchas cosas. ¿Y quién se va a hacer responsable de eso? No me digas que no tenemos derecho a responsabilidad a nadie. Bueno. No, claro, yo creo que aquí hay una enorme responsabilidad y también una enorme responsabilidad del Estado mexicano, pues, porque nada de esto nos toma por sorpresa. No nos toma por sorpresa, el magisterio anunció las manifestaciones hace mucho tiempo, no nos toma por sorpresa que sean los padres de los 43, no nos toma por sorpresa que sean los desaparecidos, porque como decías, Felipe, hay la necesidad de que haya cosas que se negocien incluso después. Esa tregua a la que llamas me parece que es un llamado muy adecuado, porque hay pendientes que deben ser discutidos socialmente. ¿Cómo entramos a esa posibilidad de hablar de esos pendientes, de lo que se puede y de lo que no se puede? También hay que reconocerlo, ¿no? No, sin duda. Hemos concentrado el análisis en la sección 22 de Oaxaca porque pues sin duda ha sido el actor central, ¿no? el que llegó a la Ciudad de México desde hace semanas, se ha estado movilizando todos los días y pues son quienes han estado haciendo público que si no logran la solución de sus demandas, pues van a sabotear la gesta deportiva, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que también hay que poner en la mesa. Pero todas las otras protestas, absolutamente que son legítimas, ¿no? Nadie discute eso. Son demandas que venimos arrastrando, que no hemos podido resolver desde hace tiempo, que se les tiene que atender, se les tiene que escuchar, se tiene que encontrar una solución que satisfaga a las partes y ahora sí que estén satisfechas con la negociación. Lo que me parece que sí es central es que ahorita es el momento más crítico, más riesgoso, menos adecuado
que eso creo que tiene que llamarnos a un ejercicio de reflexión y de responsabilidad y de conciencia para que veamos cómo se pueden pactar ahorita cosas que distensen el problema, pero que además como que marquen una hoja de ruta para seguir atendiendo, negociando y resolviendo estas demandas, pasando la gesta deportiva. Yo no le vería ningún problema a eso, pero creo que ahorita tratar de reventar la liga sí tendría enormes costos para todas y todos. Sin lugar a dudas, seguiremos hablando de estos temas la próxima semana y quizá las subsecuentes, porque son asuntos cruciales para nosotros, para nuestro país. Les invitamos a acompañarnos la próxima semana. Mandamos un saludo pues a Capital 21, a quienes nos siguen por ahí, y a TV Más de Veracruz, y les esperamos por acá también la próxima semana en nuestro programa Claves. Agradecer a todos y nos vemos la próxima. Usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen, las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves.